urinaria baja de un paciente con disuria solo? Gabriel. Bien. Uretritis, puede ser. ¿Qué más? Prostatitis. Sobre todo si es mujer. Cistitis. Claro, la cistitis, una infección urinaria baja, cistitis, uretritis. ¿Y en las mujeres? Una infección del tracto genital. Una infección del tracto genital. ¿Cómo cuál, Karen? Y puede ser alguna vaginitis o alguna vaginosis que por ahí por la misma irritación al orinar le genere ardor o molestia. Perfecto, una vaginitis o una vulvovaginitis de distintas etiologías. Ustedes saben que las vulvovaginitis pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas, pueden ser parasitarias, algunas son enfermedades de transmisión sexual, otras no. Puede ser el herpes genital, a veces si bien el herpes genital tiene otra clínica más de ardor en la piel. ¿Ustedes escuchan los perros o soy yo sola? Sí, te escuchan de fondo. Sí, me dejaron cuidando una perra que está recién operada. Reloj. Se ve que de convaleciente no tiene nada. Entonces, tenemos, si es disuria solo, pensemos, sobre todo si es mujer, por supuesto si es hombre, la infección urinaria baja en el hombre, la cistitis es muy poco frecuente. En general, se debe a una uretritis, y cuando uno dice uretritis en el hombre, lo más frecuente es que sea una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Una uretritis gonocócica, o no gonocócica, por micoplasma, por clamidia, etc. Y en la mujer tenemos un diagnóstico diferencial más amplio, y también tenemos lo que se llama el síndrome uretral femenino, que se debe a lo que dijo Karen, a las vaginitis o vulvovaginitis, al herpes, etiologías como clamidia, como micoplasma, y tenemos un pequeño porcentaje de síndrome uretral femenino manifestado solo con disuria que no tiene diagnóstico. Entonces, bueno, la clínica de infección urinaria está bastante clara. Disuria es un síntoma cardinal, pero solo tenemos menos sensibilidad, tenemos siempre que pensar en otras alternativas diagnósticas. Si bien la infección urinaria baja sigue siendo el primer diagnóstico diferencial, tenemos que enfatizar también nuestro interrogatorio con respecto a lo genital y a las posibilidades de antecedentes para enfermedad de transmisión sexual o antecedentes de haber tenido enfermedad de transmisión sexual. Bien. ¿Y la infección urinaria alta, cuál es la clínica? La acompaña de dorsalgia, lumbalgia, fiebre, náuseas, vómitos. Bien. ¿Y qué característica tiene la lumbalgia en la infección urinaria? Puño percusión positiva. Bien, tiene puño percusión positiva y en general está lateralizada. En general se puede irradiar hacia los flancos, fosa ilíaca. Hacia flanco y hacia fosa ilíaca. Es una lumbalgia por ahí distinta, por eso ya no la planteamos. Si uno dice lumbalgia y fiebre, obviamente que está la infección urinaria alta dentro de los diagnósticos diferenciales, pero en general los dolores son distintos. El otro está localizado, tiene dolor a la palpación de la apófisis espinosa y este es bien lateralizada, en general irradiada hacia adelante, con puño percusión positiva. Bien. Entonces tenemos más o menos la clínica. ¿Y en el hombre qué pasa? Dijimos que la cistitis no es frecuente. ¿Qué es más frecuente? ¿Qué tipo de infecciones urinarias son más frecuentes en el hombre? La prostatitis. La prostatitis, bien. ¿Y un poco más frecuente que la prostatitis? La pielonefritis, ¿sí? Y por acá entra a jugar un rol el grupo etario, ¿sí? En el paciente mayor, ya con dentro del grupo etario que tiene patología benigna de la próstata, adenomas prostáticos, próstata aumentada de tamaño, tiene más posibilidad de hacer infecciones urinarias. ¿Cuáles son las etiologías habituales de infección urinaria? Me voy a matar a ese perro. A ver, espérenme un segundito si lo puedo hacer callar.
Mientras vayan pensando. Perdón, chicos, vamos a ver si se calma. Bueno, ¿cuáles son los agentes etiológicos habitualmente de infección urinaria? Los principales son las enterobacterias y dentro de ellas la Escherichia coli es la principal. Bien. Vieron que siempre tenemos en la mayoría de las infecciones una, como yo digo, una bebé de la etiología. Escherichia coli es el 80% aproximadamente de las infecciones urinarias de todo tipo, infección urinaria alta, infección urinaria baja, infección urinaria en hombre, en mujer, en embarazada, en diabético, en pacientes sondados, en mayor o menor. Si nosotros metemos todas las infecciones urinarias en una bolsa, las que tienen algunos factores de riesgo de mala evolución, en general el Escherichia coli siempre como agente etiológico a la cabeza dentro de las enterobacterias. ¿Qué otras enterobacterias? Proteus, Mirabilis, Klebsiella. ¿Sabrina? Proteus mirabilis. Proteus mirabilis, bien. Y en general, Proteus mirabilis, ¿con qué se relaciona? Si uno tiene una infección urinaria por Proteus, Con la presencia de cálculos. con la presencia de cálculos, ¿sí? Proteus, ¿de qué tipo de cálculo? ¿De estrubita puede ser? Cálculo de estrubita. ¿Y por qué, Gabriel? No sé. ¿Alguien que lo ayude? Porque desdoblan la urea. ¿Quieren? Porque desdoblan la urea, me parece. Claro, desdoblan la urea y eso condiciona la precipitación y a la vez condiciona la persistencia del Proteus y tenemos un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una infección urinaria por Proteus, no al 100%, pero sí en un altísimo porcentaje está relacionada a litiasis urinaria. Bien, ¿qué otra enterobacteria? Klebsiella. No escuché, ¿eh? Klebsiella. Klebsiella, ¿sí? Klebsiella pneumoniae. Bien, ¿qué otra? Lo que ustedes dijeron son las enterobacterias más frecuentes. ¿Qué otros gérmenes? ¿Los cocos positivos pueden ser agentes etiológicos de infección urinaria? El Staphylococcus saprophyticus. En Staphylococcus saprophyticus. ¿En qué tipo de paciente? En mujer joven sexualmente activa. Sí, bien. Y también si es sexualmente activa, ¿qué condición puede tener? Embarazadas. Y embarazada. Bien. ¿Qué otros cocos positivos pueden ser agentes etiológicos de infección urinaria? Hay algunas series, sobre todo en hombres, que ocupa el segundo o el tercer puesto en frecuencia. Streptococcus galactiae. Galactiae, sí, puede ser. ¿Quién dijo, Joaquín? Sí. Vamos bien con los cocos positivos. Staphylococcus galactiae es un agente frecuente también de infección urinaria, sobre todo en la paciente embarazada, ¿sí? Y es muy importante hacer el diagnóstico de infección urinaria por Staphylococcus galactiae en la embarazada. ¿Alguien sabe por qué? ¿Se acuerdan de obstetricia el año pasado? Porque podría provocar ruptura prematura de membranas. ¿Podría provocar qué, Florencia? Ruptura prematura de membranas. Bien, podría provocar cualquier infección urinaria, ¿sí? Pero lo importante, no sé si se acuerdan en obstetricia, que a todas las mujeres en la semana 35 a 37 de embarazo se le busca colonización por Streptococcus galactiae mediante un hisopado vaginal y rectal. Los dos hisopados se hacen. ¿Por qué se hacen los dos y no solo vaginal? Porque aumenta la sensibilidad de la documentación del Streptococcus galactiae. Aunque no tenga ningún síntoma, universalmente a todas las embarazadas se le hace. Y si son positivas,
en el momento del parto hay que hacerle profilaxis, ¿sí? Con ampicilina habitualmente se le hace. Pero si una paciente embarazada tuvo una infección urinaria por Streptococcus galactiae, directamente esa paciente ni siquiera se le hace el hisopado y el obstetra debe tener presente que cuando vaya a hacer el parto tiene que hacerle profilaxis. ¿Por qué? Porque el tener una infección urinaria por Streptococcus galactiae evidencia un alto grado de colonización. Entonces, el germen que menciona Joaquín fuera del embarazo no es frecuente, puede ser, sí, en algunos pacientes diabéticos por ahí mal controlados, pero es más patrimonio del embarazo y tiene esta importancia en el embarazo. ¿Qué es un poco positivo? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Lo vamos a dejar ahí. Ya vamos a hablar de Staphylococcus aureus. ¿Qué otro coco positivo? Dijimos enterobacterias. Enterococo, ¿sí? Enterococo también es un agente frecuente de infección urinaria. Entonces ya tenemos por lo menos los principales, las enterobacterias a la cabeza. Dentro de las enterobacterias a la cabeza Escherichia coli, y de los cocos mencionamos el saprofítico, el enterococo, el Streptococcus galactiae, y ¿quién dijo? Staphylococcus aureus. A ver, Jimena Orduna, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Joaquín? No me lo acuerdo que lo hayamos dado, pero capaz puede estar relacionado con, o sea, si se manipula la vía urinaria con sondas o algo de ese estilo, por la contaminación de las manos podría llegar a ser. Ajá. Bien, no está tan relacionado a sonda. En general la sonda se coloniza con enterobacterias que colonizan el perineo. Pero por ahí sí con un procedimiento invasivo, un procedimiento quirúrgico que haga una infección de sitio quirúrgico por vía abdominal y que pueda producir. O sea, relacionado a un procedimiento. ¿Y no relacionado a procedimiento? ¿Es frecuente o no? Puede ser que mejía neurogénica o leí mal. A ver, ¿cómo? Mejía neurogénica. No, vejiga neurogénica también sigue siendo alta en frecuencia el resto, no es estafilococo un agente etiológico importante. Vamos a dejar el estafilococo y lo vamos a relacionar con la fisiopatogenia de la infección urinaria. Carolina Klein, ¿cuál es la fisiopatología de la infección urinaria? Por lo general se dan por vía ascendente. Bien, por vía ascendente. No se olviden ¿se acuerdan que les dije ayer? El aparato digestivo y sobre todo el colon es el lugar de todos los sitios corporales que nosotros tenemos microbiota habitual, es el que está con más densidad de microbioma. Tiene 10 a la 15 o 10 a la 16, algunos dicen 10 a la 14, otros 10 a la 18 de microorganismos por gramo de materia fecal. Eso es una guasada. O sea, es mucho. Toda esa flora colónica coloniza el área perineal y del área perineal por vía ascendente produce infección urinaria. Por eso es mucho más frecuente en la mujer. Tiene que ascender poquito. Las mujeres tienen una uretra chiquita y los hombres tienen una uretra más larga. Por eso es mucho menos frecuente, tienen una mayor protección, pero sí pueden colonizar el extremo distal de la uretra. Entonces, por vía ascendente, ¿sí? Es la fisiopatología por excelencia de la infección urinaria. ¿Qué otra vía de llegada tienen los microorganismos al árbol urinario? Mucho menos frecuente. Puede ser también por vía hematógena y ahí el aureus puede hacer infección. ¿Sí? Entonces, en general, cuando es por vía hematógena, ahí sí adquiere jerarquía el estafilococcus
aureus. El estafilococo aureus no es un agente etiológico en general por una fisiopatología de vía ascendente, que es lo más frecuente, pero sí lo podemos encontrar en un cultivo de orina como clearance de una bacteriemia por estafilococo aureus. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes en un cultivo encuentran un estafilococo aureus, no piensen en infección urinaria, sobre todo piensen en que el paciente puede estar cursando una bacteriemia y amerita que tengamos la metodología diagnóstica para descartar que tenga una bacteriemia, si es que no ha tenido, como dijo quien era Rocío, me parece, alguna instrumentación que pueda tener raras, lo poco frecuente de infección urinaria por estáfilo, por instrumentación, tenemos que pensar en que es una bacteriemia. Entonces, si es una bacteriemia, por ahí no vamos a tener una infección, una cistitis por estafilococo aureus, una infección urinaria. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué tipo de infección urinaria? Pielonefritis. Sí, pielonefritis y más frecuentemente, algo, acuérdense, estafilococo aureus igual a pus. Abscesos. Abscesos renales, ¿sí? Entonces, también vamos a instrumentar para descartar ese paciente que tenga una bacteriemia y que no tenga abscesos renales o múltiples focos metastásicos en el riñón de esta siembra hematógena, ¿sí? Entonces, estafilococo aureus no lo tengan como agente etiológico de infección urinaria, puede ser, como dijeron, alguna instrumentación, ya es una situación más específica, pero en el grueso de la gente no. Y si tienen estafilococo aureus en orina, alarma, busquen bacteriemia, busquen absceso renal, ¿sí? Bueno, ¿qué otros agentes etiológicos? A ver, cándida. La cándida se asocia a la vesical. ¿A sonda vesical dijiste? Sí. Bien. Cándida puede estar relacionada a la sonda vesical. ¿A qué más puede estar relacionada? A pacientes diabéticos. A pacientes diabéticos. Bien. O sea que tenemos, no es en general la infección urinaria del grueso de los mortales, sino que en situaciones específicas puede haber cándida. Pseudomonas aeruginosa. Esa creo que sí está relacionada con las sondas. Generalmente relacionadas también a sondas vesicales. O sea, no es un agente frecuente del paciente que tiene una infección urinaria normal. Hay algo más, o ese paciente estuvo sondado, estuvo internado, está debilitado, está inmunocomprometido. Hay algo más si el paciente tiene pseudomonas, no lo vamos a encontrar en cualquier paciente. Y esto por ahí lo tenemos que tener en claro. Y por ejemplo, si es un paciente hospitalizado, también tenemos que saber la epidemiología del área donde uno trabaja. ¿Qué es lo que tenemos en el hospital? Si tenemos pseudomonas y si es pseudomonas, qué tipo de resistencia tiene. Y acá pasamos al tema de la resistencia de los antibióticos, ¿no? Porque cuando veamos después tratamiento empírico, vamos a ver que el tratamiento empírico de una infección urinaria no relacionada al ámbito hospitalario, vamos a tener en cuenta los estudios epidemiológicos que hay de la resistencia de los distintos antibióticos. Y si es hospitalario, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la epidemiología nuestra. Bueno, entonces ya hablamos un poco de la clínica, de la fisiopatología, de la clasificación de los agentes etiológicos. Ahora, con los casos clínicos vamos a discutir un poquito las alternativas, la metodología diagnóstica y las alternativas terapéuticas, ¿no? Ya sabiendo cuáles son los agentes etiológicos. Y antes yo voy a preguntar, y de pasar a la metodología diagnóstica, ¿cuáles son los pilares? A ver, ¿quién no habló todavía? Todos, me parece, ¿no? A ver, levante la mano, ¿quién no habló? ¿Sabes por qué no hablaste más? Porque veo tu apellido y no sé tu nombre. ¿Cómo es? Santiago. Y me gusta llamarlo por el nombre. Bueno, Santiago, a ver, ¿cuáles son los pilares del diagnóstico de infección urinaria?
La clínica y el urocultivo. Bien, la clínica y el urocultivo. Y antes del urocultivo, que también nos va a ayudar, porque el urocultivo, ¿cuánto demora? Y 48 a 72 horas. Demora 48, 72 horas, ¿sí? Uno toma la muestra de orina, la lleva, el laboratorio de microbiología hace un procedimiento inicial que es El sedimento urinario. el sedimento urinario, ¿sí? Entonces los pilares en el diagnóstico de infección urinaria tenemos la clínica, el sedimento urinario y el urocultivo. Y si el urocultivo demora 48 o 72 horas, pensemos que en general vamos a hacer tratamiento empírico de una infección urinaria, porque la clínica suele ser bastante soberana, salvo en qué pacientes se nos complica la clínica. En los adultos mayores. En los inmunodeprimidos. ¿Aló? ¿Rocío? Sí, y otra chica. Y yo dije en los adultos mayores. Mayores, por supuesto, en adultos mayores y por ahí con alguna comorbilidad, como siempre digo, tenemos pacientes de 70 años que están bárbaros y tenemos pacientes adultos mayores que tienen trastornos neurológicos, que están seniles, o pacientes que tienen, los pacientes parapléjicos, eso es un tema complejo, la infección urinaria en el paciente parapléjico, en el paciente con vejiga neurogénica. Esas son situaciones en las que por ahí la clínica se nos desdibuja, ¿sí? No se va a quejar del dolor lumbar, pero a lo mejor va a tener fiebre, o en un paciente senil lo que va a tener es algún deterioro del sensorio. Ahí tenemos que tener en juego nuestra avesada semiología clínica, nuestro avesado pensamiento clínico, saber que esos pacientes no esperemos tener el cuadro clínico que nosotros decimos de infección urinaria y que leemos en los libros. Y asimismo, los pacientes normales, lo que tiene de desafío la clínica médica es que cada paciente, si bien tenemos claro, va a tener fiebre, dolor lumbar, lateralizado, irradiado, puede tener fiebre, puede tener vómito, puede tener diarrea, cada paciente van a ver que por ahí se presenta distinta intensidad del dolor, distinto grado de fiebre, con o sin vómitos. Eso es lo apasionante de la clínica médica, que una misma patología con determinados síntomas básicos tiene también sus múltiples variables, ¿sí? Bueno, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Clínica, Perdón. cultivo, sedimento. Bien. Entonces tenemos la clínica. El sedimento urinario va a ser el elemento principal que vamos a tener ante la sospecha de infección urinaria. Generalmente la toma de muestra para el sedimento urinario es la misma que para el urocultivo y generalmente es la misma muestra, ¿sí? No confundan sedimento urinario con orina completa. Son dos estudios distintos. Esto lo habrán visto o lo van a ver seguramente en nefrología. La una tirita reactiva donde vos tenés cetonemia, que te cambia de color, y el sedimento urinario es un proceso que está estandarizado. La muestra que llega al laboratorio se debe colocar en un tubito una determinada cantidad, se debe poner en una centrifugadora una determinada cantidad de tiempo, una determinada cantidad de revoluciones por minuto, se vuelve el sobrenadante y se evalúa el sedimento urinario. Todo estandarizado para que lo que haga yo en el laboratorio A y en el laboratorio B y en el laboratorio C sea igual, tenga la misma interpretación, ¿sí? Y entonces, ¿qué se ve? ¿Qué nos puede dar el examen, el sedimento de orina? Santiago. Nos va a dar leucociluria. Bien. Nos puede dar cilinduria, si sospechamos una alta. Bien. También puede haber hematíes. También puede haber hematíes. ¿Qué más? Gérmenes. Y gérmenes, ¿sí? Entonces, vamos a
a ver la leucocituria, que se va a contar por campo de microscopio, y ahí vamos a decir si tiene normal o no es normal. Y Gabriel, ¿cuánto es normal? Un sedimento, ¿cuántos leucocitos normal en un sedimento de orina? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto? Menor a 5 leucocitos por campo. Hasta 5, bien, Joaquín. Hasta 5 leucocitos por campo es normal. Y eso a veces lo pueden ver que se informa 5 leucocitos por campo, 10, 15, etcétera. O puede ser escasos leucos, hasta 5, regular leuco, entre 6 y 10, y abundantes leucos, más de 10. ¿Sí? Y en general eso ¿con qué se correlaciona? Se correlaciona con la cantidad de leucocitos que uno elimina por mililitro de orina, habiendo hecho una técnica estandarizada del sedimento de orina. Entonces, tenemos ese elemento importante. Si hay leucocituria, que es más leucocitos de lo normal, ya es un elemento sumado a una clínica que nos va a servir para empezar un tratamiento empírico eventualmente. Ahora, ¿cómo se toma una muestra? A ver, ¿a quién le preguntaba? Florencia Franco. ¿Cómo se toma una muestra de orina? Vos le pedís un urocultivo a un paciente, que es urocultivo en todo laboratorio de microbiología que se precie de tal y que trabaje correctamente, no te va a informar nunca un urocultivo si no te acompaña con el sedimento, ¿sí? Siempre el urocultivo debe estar acompañado del sedimento. ¿Cómo le decís a un paciente que junte la muestra de orina? A una mujer, sobre todo, que es más complicado. Y tiene que ser el chorro medio, digamos, no el primer chorro, sino lo que continúa, digamos. Bien, ¿me tengo que lavar, Florencia? ¿No? No es necesario. Así. A ver si puedo escucharme mejor de vuelta con esto. A ver, ¿tengo que lavar o no? No sé, Sí. creo que sí, capaz que sí. Brenda, ¿sí? Sí, se le pide que preferentemente se lave con jabón blanco o algo que no tenga perfume. Bien. ¿Me seco? No, No. Bien. Y solo hay que aclararle a la gente, porque la gente por ahí no sabe. Y generalmente, ¿qué hacen? Hacen el pase mágico, se secan, y se secan encima de atrás para adelante. Entonces, toda la colonización que tenemos alrededor de la zona perineal la lleva. ¿Qué más le decimos a la mujer? tienen que tener ciertas horas de retención. Tiene que tener una determinada cantidad de horas de retención, habitualmente 2 o 3, y si lo vamos a indicar que lo junte preferentemente en la primera orina de la mañana. No siempre podemos juntar la primera orina de la mañana, porque los pacientes vienen a distintas horas, pero que por lo menos tenga 2 y preferentemente 3 horas de retención urinaria. Bien, ¿qué más? Que se puede colocar un tampón. Y que se coloque un tampón o una torunda de gasa para juntar la muestra. Bien. La junta a las 5 de la mañana, porque se despertó esa hora, y el laboratorio habla a las 8. ¿Qué hacemos? Conservarla en la heladera. Conservarla en el heladera. Cada toma de muestra tiene su temperatura de conservación. La orina se conserva a temperatura de heladera, ¿sí? Entre 2 y 8 grados. ¿Lo puedo juntar en el frasco de mayonesa limpio? No, tiene que ser un frasco estéril. Tiene que ser un frasco estéril. Y no tocar los bordes cuando toma la muestra. Bien. Ni tampoco la tapa. Y después lo traslada refrigerado, preferentemente en algún frasco con refrigerante al lado, sino que lo lleve rápido. Y el laboratorio lo debe procesar dentro de las 2 a 3 horas de recibida la muestra. ¿Todo esto les parece? Digo, dirán, ¿cómo jode está con la toma de muestra? ¿No? Eso ya lo vimos con Silvia. ¿Por qué? Porque la toma de muestra es fundamental. Hay muchísimas veces que uno tiene urocultivo y cuando le preguntan al paciente, ¿cómo tomó la muestra? Nadie le explicó, la juntó como quiso, juntó el primer chorro, entonces arrastró todo lo que está en el extremo distal de la uretra y nos va a llevar a interpretaciones erróneas. Entonces, esto va de la mano. El urocultivo de la mano del sedimento.
Y ambos procedimientos van de la mano de una adecuada toma de muestras, si no vamos a malinterpretar los estudios, ¿sí? Y hay que demorar y perder estos 5 minutos de tiempo de explicarle al paciente cómo tiene que tomar la muestra, ¿sí? En el hombre, Marcos, ¿cómo lo tomamos? Che, perdimos 2 en el camino. En el hombre también se tiene que lavar previamente. Se le pide también segundo chorro. Básicamente lo mismo. Solamente que como el hombre no mensúa, ni le pone ningún gas, ningún lado. Y retraer el prepucio para la muestra. Estamos en un problema con los que tienen fimosis, ¿no? Ahí, la verdad, no lo vamos a exponer a que haga una parafimosis, pero bueno, por lo menos que junte chorro medio. Es complejo en el paciente con fimosis, podemos tener estos problemas. Puede ser que en pacientes que tengan fimosis, puede ser que en pacientes que tengan fimosis tengan un tipo también específico de agente biológico para ir su nombre. ¿Cómo que? ¿Lo leíste, Marco? Sí, creo que una cosa así. ¿Cuál? Espera que lo voy a buscar, porque creo haberlo leído. Mucho recortado. No lo tengo presente, pero si uno piensa, generalmente en la fimosis, por ahí que tenés balanopostitis candidiásica, ¿sí? O podés tener gérmenes de piel que se acumulen, y podría ser por ahí estáfilo, podría ser cándida, podría ser. ¿Lo encontraste? Sí, se llama. Atrofiticus, el que habías dicho vos de entrada, me parece que había sido vos. Y esta es la prestada que tengo. Bueno, Bueno, vamos a pasar a los casos. ¿Qué más? Bueno, entonces, sedimento urinario. Antes de pasar a los casos, lo vamos a ver de cómo son los casos. Esperen que comparto con pantalla. Bueno, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, se ve. Esperen que voy a ver si los dos que perdimos no quieren entrar. No. Bueno. ¿Quién lo quiere leer? ¿Federica? Bueno, dale. Dice, paciente de 16 años cursando primera gesta, semana 18, sin antecedentes patológicos previos, que comienza 3 días anteriores a la consulta con registros febriles, 2 días previos agrega dolor lumbar derecho, intensidad libre, que progresa moderada. Dicho dolor se localiza en la fosa lumbar derecha con irradiación de flanco derecho. Bien, a ver. ¿Qué otros datos preguntarían en la anamnesis? A ver, ¿qué les interesaría? Y tuvo infecciones previas. Bien, perfecto. Si tuvo infecciones previas. Por otros síntomas urinarios, o sea, si tuvo disuria, algún otro síntoma. Bien, otros síntomas que haya tenido. ¿Qué más? El color de la característica de la orina. Bien, puede ser todo lo relacionado.
lo mejor no preguntan nada más. Está tan cerradito, parece. 3 días, registros febriles. 2 días previos, dolor lumbar derecho. Preguntar si tiene flujo anormal. Bien, si tiene flujo anormal también. ¿Qué más? Yo le preguntaría preguntas de obstétrica, digamos, si ha tenido sangrado vaginal o contracciones. Perfecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infección urinaria en la mujer joven? Con embarazo y sin embarazo. Relaciones sexuales sin protección. ¿Por qué sin protección? Relaciones sexuales en realidad, ¿no? O no, sin protección, la relación sexual es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pueden movilizar los microorganismos y favorecer que asciendan. Perfecto, ¿sí? Tal cual, ¿no? Dijimos que toda la zona perineal está colonizada, tenemos cercanía con la vagina, tanta cercanía que están adyacentes la uretra y la vagina, y los movimientos peristálticos que hay en la relación sexual de la vagina puede favorecer ascender. Entonces, con respecto a este factor de riesgo, ¿qué recomendación uno le da a los pacientes jóvenes? Que orinen después de la relación sexual. Que orinan después de la relación sexual. Bien, ¿para qué? Para evitar si hay algún residuo en la vejiga, evitar que esta ascendencia progrese. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros factores de riesgo? El uso de espermicidas. El uso de espermicida, que en realidad no es la relación sexual sin método barrera, sino que podría ser un preservativo, sino por ahí se usa preservativo con espermicida, ¿sí? El espermicida puede ser un factor de riesgo. ¿Qué más? ¿Qué otro factor de riesgo hay? Retener la orina mucho tiempo. Retener orina mucho tiempo. ¿Qué más? ¿Reflujo puede ser? ¿Qué cosa? ¿Reflujo? 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 ¿Qué reflujo? Vesículo urinario. Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otros factores de riesgo hay? Uropatía congénita puede ser. Bien. Le preguntaríamos entonces también si tiene alguna uropatía previa. ¿La litiasis también? Si tiene antecedentes de litiasis. Infecciones urinarias previas. Bien, ya lo habíamos dicho. ¿Puede ser el uso de protectores y toallitas diarias? No está como un factor de riesgo. Sí, por ahí también el método barrera femenino, como es el diafragma, puede ser un factor de riesgo. ¿La constipación es un factor de riesgo? Sí. ¿Qué más? ¿Algún otro factor de riesgo? ¿Puede ser el uso del bidet? El uso del bidet. El uso del bidet con obsesión, ¿no? Por ahí muchos de los pacientes con infección urinaria tienen, justamente porque tienen infección urinaria recurrente, suelen tener un abuso del bidet, por una cuestión, viste, que piensan que eso va a ser mejor, y el uso excesivo del bidet irrita la piel, y al irritar la piel puede condicionar, aumentar la colonización y por ende aumentar la posibilidad de esta fisiopatogenia ascendente, ¿sí? Al hacer una colonización más intensa. Bueno, entonces le podemos preguntar, como para saber qué factores de riesgo tiene, y ella está embarazada también. ¿Qué factores de riesgo agrega la embarazada? Por el hecho de estar embarazada. No es por el aumento de los estrógenos. Bien, por un lado. No evacúa bien la orina, o sea, la vejiga. Bien, o sea, un tema Como que mecánico, tiene ¿no? éxtasis. Tenemos el útero también adyacente que hace presión, puede hacer compresión de los uréteres, puede producir algo de estasia ureteral.
etcétera. Entonces, bueno, ya sabemos que estando embarazada tenemos esos factores de riesgo, podemos interrogar otros factores de riesgo que tiene. Es importante si ha tenido infección urinaria, si ha tenido infección urinaria, con qué fue tratada y hace cuánto de infección urinaria, porque si ha tenido infección urinaria previa, también podemos definir en esta paciente si tiene, que no lo hemos mencionado en la clasificación, infección urinaria recurrente. ¿Y cuál es la definición, Karen Gándola, de infección urinaria recurrente en la mujer? Más de 3 episodios, no me acuerdo si en 6 meses o en un año. En un año, o más de 2 en 6 meses. En 6 meses. ¿Sí? Sí. Así es, en general, la definición. A ver, bueno, nos niega, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué datos del examen físico le interesa saber? ¿Le interesa saber algún otro dato? La puño-percusión no la menciona ahí. No sé si será. Bueno, nos interesa, vamos a hacer puño-percusión. Yamila, ¿los signos vitales te interesan? Justo te pesqué con el boste de eso. Para la fiebre, para tratar la fiebre. Bien. Y no sé de los otros. ¿Cuáles signos vitales conoces? La temperatura corporal. Temperatura, presión arterial, función cardíaca y respiratoria. Bien, entonces, ¿te parece que la tensión arterial es importante? Sí, puede ser, o sea, no por la infección urinaria, sino como control también porque está embarazada. Bien, como control está embarazada, estamos hablando de una infección urinaria. Sabemos que las infecciones urinarias también pueden tener a veces compromiso del estado general, pueden tener urosepsis, o sea, sepsis a punto de partida, o sabemos que en un determinado porcentaje las pielonefritis son bacteriémicas. ¿Mucho porcentaje son bacteriémicas? 20, 50, 80, más o menos el 20% de las infecciones urinarias son bacteriémicas, ¿sí? En general suele no cambiarnos el tiempo de tratamiento, pero es importante porque en el contexto de una bacteriemia el paciente puede estar con inestabilidad hemodinámica, puede tener tendencia a la hipotensión, puede tener taquicardia, taquipneo. Sabemos de todos modos que por cada grado de temperatura más o menos ¿cuántos latidos aumenta el pulso? Entre 10 y 15. 10 y 15. Entonces, bueno, para valorar el estado general, incluso puede ser, los signos vitales son tan importantes que nos puede condicionar un motivo de internación. Entonces, fíjense, lo primero que ven en el práctico de semiología, signos vitales. Entonces, nos interesa mucho saber los signos vitales de esta paciente. La puño-percusión, qué dijeron, nos puede interesar también si está anémica, por lo menos de inicio, antes de tener un resultado laboratorio, si está con cosas muy pálidas, a lo mejor la taquicardia puede ser por anemia. Nos interesa hacer un examen general, podemos ver, ustedes habían planteado también el examen obstétrico, también podemos reevaluar el examen obstétrico y preguntar si amerita una evaluación más profunda, si ha tenido etcétera. Entonces, datos del examen físico, por lo menos signos vitales importantísimos. Hacemos un examen físico para descartar otras cosas, mínimo. Un examen físico no se le niega nada, y mínimamente saber hacer una ocultación cardíaca, respiratoria, ver si tiene derrame pleural o no, si nos está confundiendo el dolor. No me acuerdo, tenía síntomas bajos. No, tenía dolor lumbar y fiebre, ¿sí? Si bien el dolor del derrame pleural es lumbar alto, pero a veces se puede confundir, se puede irradiar hacia abajo. O sea, el examen físico nos va a apoyar un poquito este diagnóstico que nosotros ya nos planteamos de entrada, infección urinaria por la clínica, independientemente que estamos en el práctico de infección urinaria, ¿no? Bueno, a ver, ni el episodio de infección urinaria previa. Acá, no es una infección urinaria recurrente. Realizó su primer control de embarazo hace 2 semanas.
o sea, en la semana 16. ¿Qué pasa con el urocultivo y el embarazo? ¿Se hace o no se hace? Y se hace entre la semana 16 y 18. O sea, se recomienda ahí. Por el primer control. O sea que, como siempre decimos, por ahí hacemos un poquito el análisis de lo que pasó para atrás. Con este paciente debería haber tenido ya hecho un urocultivo previo. Sí. Sí, probablemente, no sabemos si fue su primer control de embarazo o el segundo, la semana 16, qué sé yo, no sabemos la historia, pero si consultó hace 2 semanas, estaba en semana 16. Recordemos de obstetricia, toda paciente embarazada debe tener por lo menos un urocultivo durante su embarazo en el primer control o dentro de la semana, alrededor de la semana 16, ¿sí? Después vamos a ver cómo se sigue, si son positivos, pero por lo menos tengamos ese concepto. O sea, esta paciente debería haber tenido un urocultivo. Aunque esté asintomática, ¿se hace el urocultivo? Sí, profe. Sí, una paciente embarazada, sí. Porque Bien. se busca la bacteriuria asintomática. Bien, porque se busca, ¿quién lo dijo? Yo, Brenda. Brenda. ¿Y qué es la bacteriuria asintomática? Son recuentos aumentados, o sea, son bacterias en el tracto urinario que en la población normal no se trata y no causa síntomas, en las embarazadas tampoco, pero a diferencia de la población normal, en la embarazada se trata porque puede tener complicaciones en el embarazo. Bien, ¿qué complicaciones? Parto prematuro, por ejemplo. Bien. ¿Qué más frecuente? Coriomionitis. También. Ruptura placentaria. También. Sepsis neonatal también puede ser. Sí, más que todo retardo en el crecimiento intrauterino, parto prematuro. Por supuesto, las otras también pueden ser complicaciones mucho frecuentes. Pero algo más relacionado a la vía urinaria. Pielonefritis, ¿sí? Un paciente con bacteriuria asintomática embarazada tiene altas chances de hacer una pielonefritis al corto plazo. Entonces, esta paciente debería haber tenido, lo mejor tenía una bacteriuria asintomática y no se diagnosticó. Pero si hubiera tenido hace 2 semanas un urocultivo con una bacteriuria asintomática, se podría haber prevenido este episodio, ¿sí? El examen físico que le había pedido Yamila, normotensa, euneica, temperatura axilar 38 grados, frecuencia cardíaca 90 por minuto, respiratorio nada, cardiovascular nada, el abdomen está bien, la altura uterina de acorde a edad gestacional, el control obstétrico normal, piel y mucosas normal, puño, percusión renal derecha positiva. El diagnóstico presuntivo, entonces acá ya por lo menos fuimos sacando algunas cosas, ¿no? No parece tener otra neural, no parece tener otra cosa, tiene un cuadro bastante típico. Entonces ya tenemos la clínica, el primer pilar que había dicho Santiago, me parece, no me acuerdo. ¿Propone algún método complementario? Una ecografía. Bien. Pero la ecografía estaba en el pilar diagnóstico. El urocultivo. Claro, además del sedimento, el cultivo. Bien. El sedimento urinario y urocultivo. Perfecto. ¿Qué más le pedimos? Un hemocultivo. Hemocultivo. ¿Quién le pidió hemocultivo? Yo los veo a todos, no sé quién habla. Yo, Karen. Bien, Karen. ¿Se pide siempre hemocultivo en los pacientes con infección urinaria alta? No, cuando sospechas que puede ser complicada. Bien, lo sospechamos, es un buen argumento, ¿sí? Dijimos que la bacteriemia no supera generalmente el 20%, pero para ahí en los pacientes que uno decide internación, pide
hemocultivo porque todavía no tiene demasiado claro el cuadro, pero en general, en la gran mayoría de las pielonefritis a pacientes embarazadas, me parece bien pedirle hemocultivo. En la gran mayoría no se pide hemocultivo, pero como yo les decía, si uno le dice, ¿cuándo lo pide? Y si uno tiene criterio de internación de un paciente porque tiene algún criterio de gravedad o de complicación, es criterioso pedirle un hemocultivo. A esta paciente también le pedimos hemocultivo aunque no tenga síntoma de compromiso sistémico. Estaría en la duda, no es necesario el hemocultivo. Nosotros le pedimos hemocultivo, pero si vos me decís, yo la verdad que no le pido, no está en compensación hemodinámica. Ahora me van a decir ustedes si se interna o no. Podría no pedirse. La muestra de orina en el puro cultivo, bien tomado, tiene altísima sensibilidad. Si no tenía antibiótico previo, tiene un rédito diagnóstico muy alto. Y pensemos que en general no nos va a cambiar la conducta terapéutica, salvo que sea un estafilococo aureus, ¿sí? En el resto de los pacientes en general que tengan hemocultivo positivo o negativo en el contexto de una pielonefritis, generalmente no nos cambia los tiempos de tratamiento, ¿sí? Tanto en las enterobacterias como el enterococo, como la Garciae, ¿sí? En el que es otra entidad diferente que nos va a cambiar la conducta si documentamos un estafilococo aureus, porque dijimos que no es una infección urinaria ascendente, es una infección urinaria con otra fisiopatología. Y una ecografía le pidieron. ¿Quién le pidió ecografía? Que me diga qué quiere ver en la ecografía. ¿Le pedimos para diagnosticar en sí la infección urinaria o para qué? Para evaluar si existen alteraciones anatómicas. Bien, para evaluar si existen alteraciones anatómicas o anátomo-funcionales, Joaquín, ¿no? Porque no olvidemos que tiene el útero, dijimos que puede haber éstasis en los uréteres, básicamente para evaluar si hay alguna complicación, sobre todo en la paciente embarazada. A ver qué sigue. Bueno, y le pedimos un laboratorio también. Está embarazada, le pedimos una glucemia, leucocitosis con neutrofilia, anemia leve, plaquetas normales. ¿Es frecuente la anemia en los pacientes con infección urinaria o en la paciente embarazada? En la embarazada. Embarazada sí. Anemia fisiológica. Pero embarazada sí. Pero aparte, en la semana 18 también. O sea, uno dice anemia leve, bueno, puede ser que esté embarazada, o las infecciones urinarias también. Acuérdense que las bacterias tienen algunas citoquinas, algunas toxinas y algunas hemolicinas. Puede ser también un componente de anemia por la misma infección, o puede ser una anemia de olla, o una paciente con poca ingesta de hierro, etcétera. Como dije recién, obtuvimos hemocultivo y en el sedimento urinario tiene abundantes leucocitos, escasos hematíes y abundantes gérmenes. ¿Considerarían hospitalización en esta paciente o no? Sí y no justifique. Yo no la internaría porque no tiene ningún factor de riesgo, digamos, al examen físico en el laboratorio de compromiso de algún órgano o de una falla hemodinámica. Yo le daría un tratamiento ambulatorio con signos de alarma. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien la internaría? Yo la internaría. Yo la internaría. Y yo la internaría también. Porque es una infección alta y es embarazada. Tiene riesgo de complicaciones. Y lo que tiene también, podríamos por ahí pensar, Brenda, es que es un embarazo de alto riesgo, ¿no? 16 años de embarazo de alto riesgo. Recuerden de ustedes que estuvieron en obstetricia hace poquito, el año pasado, ¿no? Sí, pero tiene embarazo joven. Es un embarazo de alto riesgo.
por ahí no está mal lo que plantea Brenda, ¿no? Está bueno disentir para la discusión. No tiene compromiso hemodinámico, no tiene otros factores de riesgo, sí tiene un embarazo que uno considera de alto riesgo. Estamos en segundo trimestre, cuando podemos tener alteración anatómica. No está del todo mal, pero uno en general en embarazo inclina un poquito la balanza a internarla. Pero no todas, está bien como vos decís, Brenda, no todas las embarazadas se internan. También hay que ver si ella no tenía vómitos, pero si tuviera vómitos no va a tolerar la vía oral. Si tiene una situación también que a ustedes siempre les gusta decir, una situación social que no pueda tener seguimiento adecuado. ¿Qué más podría ser otro criterio de internación fuera de esta situación? Que no podamos hacer estudios ambulatorios si lo queremos hacer una ecografía, etc. En general, uno en el embarazo inclina la balanza en una situación de esta que no está hemodinámicamente comprometida, etc. Inclina, si no lo tenga, para el lado de la internación con el embarazo, ¿sí? Sobre todo en la parte pública, que los pacientes tienen bajo nivel de alarma, no pueden concurrir al hospital, etc. ¿Sí? De última, la tenemos internada un día, la evaluamos y se va. Pero no todas las embarazadas se internan, ¿sí, Brenda? Tu posición también es válida. Pero vamos a ver cómo sigue esta paciente. A ver, considera hospitalización. Bueno, ¿sí, listo? Sí. Nosotros la hospitalizamos a esta paciente. ¿Qué agentes etiológicos? Bueno, ya los nombramos, ¿no? En este paciente tenemos, básicamente vamos a pensar en enterobacterias y en Streptococcus galactiae, que dijeron. El saprofítico es más frecuente en infección urinaria baja, que podría ser. ¿Cuál sería su abordaje terapéutico una vez que tomaron una muestra de orina y todo eso? ¿Con qué la tratarían? ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos para tratar una infección urinaria alta en una paciente diabética, embarazada? Enterobacterias, Bacillus gram negativos, una droga que podemos dar en embarazo. Ceftriaxona. Ceftriaxona en general es el agente que uno utiliza más. Está mal si alguien le pone cefalexin.